parecían condenados por los juegos electrónicos, por el celu, por la diversidad de juegos que hay en todos lados, Marina. En cada plataforma hay un juego. Sin embargo, tenemos una noticia para darte. Y es que los juegos de mesa gozan de muy buena salud. Y si no, presta atención a esta historia que te vamos a contar que ocurre en Carlos Paz. En Carlos Paz hay un club de juegos de mesa y de roles. Y cada vez hay más gente que va a practicarlos. Bueno, a contramano de lo que uno podía sostener viendo el avance de los videojuegos, de las cuestiones virtuales, parece que siempre hay interés por volver a los clásicos. Y nos vamos a poner en contacto con dos protagonistas de esta historia. Pablo. Así es, los vamos a saludar a Manuel y a Tomás, que son integrantes del Club de Juegos de Mesa y Rol de Villa Carlos Paz. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarlos. Bueno, ahí estamos viendo los juegos. Me pareció ver al estanciero por ahí. Cuéntenos, ¿a qué se junta la gente a jugar? ¿Querés empezar vos, Tommy? Bien, dale. Bueno, soy Tomás. Con Manuel somos creadores del club junto con otros dos integrantes que no están porque se fueron de viaje a Japón. Pero bueno, nosotros sí podíamos explicar un poco. El estanciero creo que no estaba ahí. Juegos de mesa hay de muchísimos tipos. Generalmente la gente conoce pocos porque generalmente los juegos buenos de mesa son importados de Europa o de Estados Unidos. Y los juegos de mesa que no son importados, por ejemplo el Monopoly, bueno, el Monopoly sí es de Estados Unidos, pero ese es muy conocido entre la gente y no tiene tanta complejidad, digamos, como otros juegos de mesa que son los que jugamos ahí en el club. Claro. Manu creo que sabe un poco más de las clases, de las categorías de los juegos de mesa que tenemos ahí. Quizás puede ampliar un poquito más. A ver. Bueno, como explicaba Tomás, la gente conoce los clásicos justamente porque son clásicos, son populares, pero no necesariamente son buenos o tienen mucha profundidad. Y estos juegos que tenemos acá son relativamente nuevos, algunos no, el más antiguo debe tener 50 años como mucho. Y bueno, hay de todo tipo, algunos juegos que dependen un poco más de la suerte, otros que son más estratégicos, algunos que te obligan a pensar un poco más y estar ahí sentado en el tablero 1, 2, 3 horas, y otros juegos que ya en 10, 15 minutos los liquidás. Hay bueno, una gran variedad en las imágenes, pueden ver algunos que son un poco más abstractos, juegos que no representan algo físico en sí, sino que se basan mucho en sus mecánicas, y después tenemos otros que tratan, bueno, acá tengo algunos ejemplos que había traído. Este es un juego argentino que se creó en 2023, se llama Fungonia y trata sobre hongos de la Patagonia, un juego también educativo porque, bueno, dentro del manual que tiene son algunas cartitas, y el manual que tiene algunos datos científicos sobre las especies de hongos que hay en Argentina. Mira. Después, bueno, tenemos juegos de cartas. Tomás tiene allá también atrás algunos ejemplos que van desde, por ejemplo, tenemos Lacrimosa, acá que abajo tenemos sí, uno de los juegos más famosos de la historia y uno de los que generaron el movimiento de juegos de mesa complejos o con una historia detrás o un poquito más desarrollados. Este de abajo se llama Catán. Es muy conocido y hay torneos incluso. Y por ejemplo, el que tienen arriba, este de blanco, puse un par de ejemplos. El que tienen arriba se llama Lacrimosa y habla sobre la vida y muerte de Mozart, sobre el Requiem de Mozart que él compuso. Y nada, es impresionante, te muestran el mapa y nada, aprendes también un poquito con el juego, digamos, de la historia de y de aquellos juegos que usábamos nosotros, nada quedó. El TEC, por ejemplo, el TEC. Sí, el juego de la oca. No, mire, bueno, esos juegos, un poco en broma, un poco en serio, en el club los mencionamos como prohibidos o como tabú, generalmente porque son juegos que tienen algunas mecánicas o algunos diseños que
A ver, por ejemplo, algunos han jugado alguna partida estanciero que ha durado 3, Sí, 4 horas sí. y nadie ganaba Ah. y alguien tenía toda la plata y nadie la tenía. Entonces era una persona que está riéndose con toda la plata y 3 personas que están 2 horas en la mesa pasándola mal. En cambio, Bien. estos juegos tienen un diseño como para que todo el mundo se divierta, lo conozca o no lo conozca. Tenemos mucha gente que, más allá de jugar al chinchón cartas, nunca había pasado y se sentó y jugó un juego y lo ganó, y a veces no terminaba de entender por qué, y otras sí, lo cazaba rápido. Pero este tiene este diseño de juegos. De que están pensados para que la gente los agarre, los piense un poco y Claro. los pueda jugar, no necesariamente de la suerte. A veces la suerte o el azar permiten que las partidas se diferencien entre ellas, pero no depende, uy, no me tocó esto, entonces Claro. no voy a poder ganar, sino que mis Estoy condenado. conocimientos y mis ideas del juego me permiten dirigirme en una estrategia o en otro que me puede llegar a, por lo menos, no perder por tantos puntos. Bueno, chicos, si les quiero preguntar cuál es la respuesta de la gente, porque estamos asistiendo a una era de un desarrollo impactante de los videojuegos, de la inteligencia artificial, volver a un clásico, volver a lo físico. ¿Cómo lo recibe la gente en el club? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, el club no tiene una postura determinada respecto a estos juegos tecnológicos. Muchos de nosotros nos encantan los videojuegos. Mi sueño es ser desarrollador de videojuegos también. Por lo cual no tiene nada que ver. Simplemente nos gustan los juegos de mesa, nos gusta compartir un tiempo con amigos. Y bueno, tenemos muchos. Y el club mismo va tratando de conseguir más y otros juegos nuevos. Así que no. Claro. Es un complemento, no es una competencia. Bueno, ha generado cierta inquietud, porque la verdad no es tan popular, los juegos de rol. Muchos no conocen qué son los juegos de rol. ¿Por qué no nos cuentan? Tommy, ¿vos sos bien, el experto en eso? Bueno, justamente el club se generó a partir de unas juntadas de rol que estábamos haciendo con Manuel Fall y con otros 2 integrantes que son Paula Etkin y Manuel Alacino. Ellos tenían muchos juegos de mesa, a nosotros también nos gustaban mucho los juegos de mesa y empezamos a investigar sobre este mundo tan grande jugando rol, justamente. Los juegos de rol son juegos donde la comunicación es base, o sea, justamente si quieren como linkearlo con esto de las pantallas y qué sé yo, no se usa tanto las pantallas ni un tablero, se usa más como hablar con la gente, en el cual los integrantes van a contar una historia. Entonces vos cumplís un rol, por Sí. ejemplo, no sé, un caballero que tiene que salvar a tal persona. Sí. Cada uno cumple un rol y hay una persona que sería el que le llaman el Dungeon Master o el dueño del juego, el jefe de juego, Director. que es el que controla el resto de la historia, como los paisajes y qué sé yo. Y entre todos se va contando una historia, comunicativamente y como entre todos. Bueno, Y en ese tipo de juegos está Sí. muy involucrado el azar. Contrario a lo que dijo Manu de que por ahí los juegos de mesa que jugamos no tienen tanto azar, porque justamente lo que buscamos es que cada uno tenga, digamos, una estrategia y que eso importe. No como, no sé, esto que dice el Manu, el juego de la oca, que es, bueno, tirar un dado y ver qué te Claro. sale y ya está. O, por ejemplo, el juego de escaleras y serpientes, que es como, bueno, avanzo y pierdo o gano, no importa mi decisión. En los juegos de rol hay mucho dado involucrado, mucho azar, que lo que hace es, te da una oportunidad para contar algo que vos no esperabas. Entonces vos decís, bueno, quiero que mi héroe, que mi personaje haga tal cosa, que derrote al villano. Bueno, tira los dados. Si te sale, bueno, contás la historia de cómo te sale. Si no te sale, vamos a contar la historia de cómo no te sale. Y también es interesante. claro. Y para mí es interesante también el aceptar también las partes malas de la historia. Y como decir, bueno, esta historia terminó mal por alguna razón, o esta parte de la historia terminó mal. ¿Cómo contamos y que sea interesante también? Está Ese muy final bien. malo, final Bueno, inesperado. Como sea, se trata de interacciones entre personas. Sí. Y eso definitivamente tiene un costado Pero por positivo, supuesto que sí, que sí, Compartir claro. y pasarla bien. Tommy, Manu, nos encantó. Mucha gente seguramente va a estar interesada en esto y en seguir con los clubes, así que, bueno, es muy buena idea. Les mandamos un abrazo. Les dejo el dato de un club de juegos que está ahí en Río Cuarto, que se A llama ver. La Comarca. Sí. Ah, bien. Lo pueden encontrar en Instagram como lacomarca.r4.
Y si no, en todo Córdoba también funciona la biblioteca de rol Córdoba para los que quieren jugar rol. Así que nada, les tiro el dato ahí. Muy buen dato, claro que sí. Y a lo mejor tenemos suerte con el TEC. Vamos Sí. con el TEC y nos decimos, bueno, Sí, dale, No quieren, sí. los jugamos un chicos, ratito. no quieren. Abrazo grande, chicos, un abrazo. Gracias a los dos. Muchas Un gracias, abrazo. nos vemos.